Estimados estudiantes de la materia Introducción a la Administración, estamos por aquí con la actividad síncrona correspondiente a esta semana y el tema de hoy es, continuando con el enfoque sistémico, vamos a hablar de la historia del enfoque sistémico y algunos puntos importantes relacionados con este tema del enfoque sistémico. Vamos a compartir pantalla para explicarles el tema del enfoque sistémico. Muy bien, vamos entonces aquí, ya tenemos el material compartido y fíjense, la historia del enfoque sistémico. El enfoque sistémico representa una metodología muy importante en la organización del conocimiento. Es una forma nueva de teoría de ver el enfoque sistémico y tratar la complejidad de una organización. Según Murray, un autor, eh, de, cito lo siguiente: existe un notable movimiento de convergencia en la ciencia y la enseñanza. Están apareciendo nuevos temas enormemente interdisciplinarios según los patrones tradicionales y en muchos casos forman la punta de lanza de la investigación. El movimiento enfoque sistémico ha venido transformando la comprensión de la realidad compleja y nos ha proporcionado herramientas conceptuales que nos ayudan a manejar los conceptos de sistema y sus interrelaciones fundamentales. ¿Qué es el enfoque sistémico? Tenemos que el enfoque sistémico es la base del pensamiento, ya que conoce conceptos genéricos que la podemos aplicar en los estudios de energía, de flujo, de ciclos, de retroalimentación, de sistemas abiertos, de comunicación, de jerarquía, equilibrio, de evolución. Es decir, que el enfoque sistémico eh, reconoce cada uno de estos conceptos y nos ayuda a estudiar a los sistemas. Y estos conceptos de sistemas, tipos de sistemas y estas teorías son importantes dentro de la estructura organizativa de la empresa y nos ayudan a lo que es el proceso administrativo de esas organizaciones. También tenemos enfoques analíticos y enfoques de sistemas. Mientras el enfoque analítico descompone la totalidad para estudiar elementos aislados. Esa era la idea cuando se abría el enfoque analítico, descomponer los elementos aislados. El enfoque sistémico lo ve más que todo como una totalidad de elementos que se relacionan unos entre sí. Este enfoque sistémico y esta idea de ver el sistema holístico como tal, como elementos interrelacionados, surge con el autor von Bertalanffy, como lo dije en la clase anterior, que hablamos de este autor como padre de la teoría general del sistema. Entonces, cuando se estudiaba el enfoque analítico, se veían los elementos aislados unos de otros, que no se interrelacionaban. En cambio, cuando vamos al enfoque sistémico, estamos viendo esas interrelaciones de los elementos dentro de un sistema. Y aquí también hablamos de que no es una nueva ciencia o teoría, sino que es una metodología que organiza el conocimiento.
dando mayor eficacia en la acción. Y esto nos ayuda a estudiar más lo que es la complejidad de lo que nos rodea. Entonces, el enfoque sistémico busca la sinergia. Sinergia es la unión entre diferentes ciencias como la biología, la teoría de la información, la cibernética, la teoría de sistemas, que son disciplinas que antes se veían aisladas, pero que hoy en día con el enfoque sistémico se busca la integración entre ellas. Entonces aquí tenemos unas diferencias entre el enfoque analítico y el enfoque de sistema. Desde el punto de vista del enfoque analítico, vemos que se centra en elementos aislados, vemos que considera la naturaleza de las interrelaciones, busca la precisión en el detalle, modifica una variable una vez, es independiente de duración irreversible, habla de la validación por prueba experimental, habla de métodos precisos pero no prácticos, es eficaz con interrelaciones lineales y débiles, enseñanza por disciplinas, o sea, por lo que les dije, las disciplinas estaban como aisladas y la acción programada en detalle. En cambio, el enfoque sistémico se centra en las interrelaciones de los elementos, considera los efectos de esas interrelaciones, busca una percepción global de los elementos integrados, modifica grupos de variables simultáneamente, integra lo que es durabilidad e irreversibilidad, la validación con comparación con la realidad, modelos menos rigurosos, más útiles a la acción, mayor eficacia en las interrelaciones no lineales y fuertes, una enseñanza pluridisciplinar y la acción por objetivo. Esta tabla está basada en el trabajo del autor Joel de Rosnay, que ilustra las posibles diferencias entre los enfoques analíticos y sistemáticos. Tenemos también algunos orígenes del pensamiento sistémico, como les dije, fíjense desde la filosofía de la biología con el autor Ludwig Bertalanffy, que desarrolla la teoría general del sistema que la vimos en la clase anterior. Está la teoría de la información con otros autores como Shannon, Weber y Cherry, que también proporcionan el lenguaje matemático para el manejo de la información, también una base importante en el pensamiento sistémico. Estudio de problemas relacionados con la transición de mensajes, está la teoría de juegos de von Neumann, que desarrolla la teoría de juegos como herramienta de lo que es los sistemistas y el ordenador, la computadora. También está la parte de la cibernética con autores como Norbert y Ross, que estudiaron lo que es el mecanismo de regulación de organismos y máquinas, introduciendo conceptos muy importantes como es la retroalimentación y la parte de la investigación operativa con autor William desarrolló disciplinas durante la Guerra Mundial que posteriormente se institucionalizan por la Sociedad de la Investigación. ¿Ok? Entonces, estos serían corrientes del pensamiento que convirgieron o se unieron para formar lo que hoy conocemos como el enfoque sistémico en diferentes áreas y disciplinas. Por supuesto, la idea sobre sistemas ha ido evolucionando y seguirá evolucionando. Y si hablamos, por ejemplo, de la década de los 40, aquí se hablaba del control y de la regulación de las máquinas, con la teoría de las matemáticas de Shannon, está en las décadas de 50 con las nociones asociadas a organismos como memoria, reconocimiento de forma, aprendizaje que se traslada a la visión de las máquinas, de la inteligencia artificial y de las neuronas artificiales, y la década de los 60 que se extiende hacia la idea de las empresas, la sociedad, la ecología, el enfoque sistémico desarrollado en la dinámica de sistemas en diferentes modelos industriales. Y bueno, lo que tenemos hoy en día con el uso de la inteligencia artificial y todo esto que nos abarca hoy en día. Tenemos la teoría general del sistema, que ya lo expliqué en la clase anterior,
muy importante dentro del enfoque del sistema. Aquí se habla el uso de la ciencia o la integración de la ciencia con algunos principios unificadores. También se habla de la teoría exacta en los campos no físicos, yendo hacia la parte de las ciencias sociales, la integración de la educación científica como un enfoque interdisciplinario de la enseñanza, también la tendencia hacia la integración de ciencias naturales y ciencias sociales y la teoría general como centro o base común de todas las disciplinas científicas. Todo esto se lo debemos a el autor Ludwig Bortalange, con su considerado el padre de la teoría general del sistema. Tenemos también algunas diferencias entre la teoría general del sistema y lo que es el enfoque sistémico. La teoría general del sistema busca formalizar estrictamente conceptos, persigue una teoría del sistema independiente. Algunos seguidores la consideran un nuevo paradigma científico y la tendencia a la abstracción y la generalización. El enfoque sistémico es una herramienta conceptual, busca la aplicación práctica, no pretende ser un paradigma científico y está más orientado a resolver problemas concretos. Eh, Hay un enfoque común que es, hay un vocabulario compartido entre ambos. Eh, Ambos buscan el interés hacia la complejidad organizada, una visión holística de los problemas y el reconocimiento de las interacciones entre diferentes aplicaciones. La principal diferencia en sus ambiciones es que mientras la teoría del sistema busca estabilizar una disciplina científica formal con un alto nivel de abstracción, el enfoque sistémico va más que todo a una metodología práctica que aborda la complejidad de los problemas y de las situaciones. ¿Cuáles son los logros del enfoque sistémico? Tenemos en inteligencia artificial y la robótica, trabajos que proporcionan bases de las disciplinas, estas disciplinas y que se existen términos de conceptos fundamentales en diferentes áreas. El servomecanismo, como la cibernética, a partir de herramientas básicas para el control de máquinas, conceptos de retroalimentación, la parte de las redes neuronales con trabajos de la neurona artificial que se asemejan a las neuronas del cerebro del humano, para el desarrollo de la ciencia neuronal y también la gestión empresarial usando sistemas basados en la cibernética y basados en la inteligencia artificial. Bueno, hay algunas críticas también del enfoque del sistema. Se habla del exceso de abstracción, este, falta de cohesión. Se critica el enfoque sistémico como una especie de mosaico hecho de trozos y piezas y teorías metodológicas en ciertas disciplinas. Bueno, siempre habrá autores con ciertas creencias e ideas, ¿verdad? Y opiniones importantes. También se habla del riesgo de de la simplificación, este, que habla de la unificación total que persigue la teoría general del sistema, lo cual puede convertirse en una simplificación abusiva del pensar, ¿no? Esto según el autor Edgar Morin. Bueno, entonces tenemos aquí algunas conclusiones del valor del enfoque sistémico. Hablamos de como una herramienta intelectual poderoso instrumento para tratar la complejidad organizada. Es una complementariedad del enfoque analítico, más no sustituye como tal el enfoque analítico. Serían dos enfoques, como lo expliqué anteriormente, el analítico y el enfoque sistémico. La transdisciplinariedad, o sea, que facilita el diálogo entre diferentes campos del conocimiento y la aplicación en la ingeniería útil para percibir lo que es la complejidad en el diseño y desarrollo de sistemas y el proceso dentro de las organizaciones. Entonces, aquí tenemos el material entonces de lo que es el enfoque sistémico. Esta clase, como siempre, se la voy a montar en el aula virtual. Recuerden que ya hoy es 12 de mayo y tienen el cierre de sus actividades del primer corte.
hasta las 11:59 del día de hoy.